Muy buena familia, estamos aquí otra vez con el texto de latín. En este caso, solo con ver la disposición, vemos que tenemos aquí algo extraño, ¿verdad? En este caso tenemos una poesía, un texto en verso, por lo menos, ¿no? Ya a continuación veremos de qué se trata esto, ¿verdad? Normalmente cuando se traduce en estos niveles poesía, pues solemos traducir Eneida de Virgilio, pero en este caso yo me he querido salir un poco del camino y traducir algo pues mucho más interesante o al menos algo más transgresor, ¿no? Ahora veremos de qué se trata. Bueno, si atendemos al texto, vemos que cada final de verso está limitado, podemos decirlo así, por un signo de puntuación. Eso va a ser una gran noticia porque podemos aceptar sin ningún tipo de problema que cada verso va a ser una unidad sintáctica plena y que ante cada verso vamos a estar con una oración. Es decir, no vamos a tener esos problemas de la Eneida de el sustantivo está en el verso uno pero el adjetivo está dos versos más abajo y cómo demonios relaciono esto, o esas relaciones de participio con verbo o de infinitivos ahí en medio y cosas extrañas, ¿no? Esto va a ser, en realidad son cuatro oraciones simples, es bastante asequible en ese sentido. Así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a traducir verso a verso. O incluso a lo peor vamos a traducir uno 2 1 porque en el tercer verso, en el segundo verso, perdón, lo que tenemos es un punto y coma, y si queremos podemos traducirlo junto al tercero, ¿no? Pero el primero y el último son unidades independientes del segundo y tercero. Y ya veremos que el segundo y tercero también son unidades independientes entre sí. Así que vamos allá. Hasta el primer punto, hasta perpetuo. Vemos que si buscamos verbos, el primer verbo va a ser potest. Potest se puede considerar un derivado de sum. También se puede considerar un verbo propio, irregular y demás, ¿no? Pero ese est nos indica claramente que es una tercera persona del singular, del presente de indicativo activo y que tiene la función de verbo possum, que significa ser capaz o poder. ¿De acuerdo? Ya no tenemos más verbos en forma personal, por tanto el siguiente paso es hacer la morfología. Nihil puede considerarse adverbio o también puede declinarse. En este caso vamos a declinarlo. Nominativo singular. Durare es un infinitivo de presente activo del verbo duro, que significa durar. Y tempore perpetuo, por supuesto, perpetuo es un adjetivo que necesita un sustantivo para sobrevivir, que es tempore, tempore de tempus temporis, perpetuo de perpetuus, perpetua perpetuum, va junto y va a ser un ablativo singular. ¿Por qué ablativo? Porque mientras la desinencia o puede ser dativo, la desinencia e de la tercera tiene que ser ablativo obligatoriamente. Tenemos un infinitivo, como siempre, a la hora de delimitar los participios y los infinitivos, tenemos que ir lo máximo hacia atrás y lo máximo hacia adelante. En este caso es bastante sencillo. Empezamos por el principio, hacia atrás. Nihil no puede formar parte del infinitivo porque es un nominativo y además va a ser el sujeto, de hecho ya lo ponemos a anotar si queremos, es el sujeto del verbo principal. Por tanto, el corte se establece en durare. Y potest, como es el verbo principal, tampoco puede ir dentro de la oración de infinitivo, por tanto, el infinitivo va solo. Tenemos una oración subordinada de infinitivo concertado, porque no tiene sujeto propio, y la función sintáctica es complemento directo. Y por último, tempore perpetuo, complemento circunstancial. Traducimos, esto debe ser bastante sencillo, ¿verdad? Empezaremos con el sujeto, a continuación con el verbo, después con el complemento directo y por último con el complemento circunstancial. Sujeto nihil, nada, nada. Potest, puede. Infinitivo concertado como infinitivo normal. Durare,
durar o perdurar. Tempore perpetuo, un tiempo eterno, durante un tiempo perpetuo. Vamos aquí a darle un giro para que quede más poético ya que estamos en poesía. Y vamos a traducir por eternamente. ¿De acuerdo? Pero vamos, que se puede traducir de forma literal sin ningún tipo de problema, pero ya sabéis que a mí en ocasiones me gusta lucirme un poco, sobre todo si estamos un poco motivados, ¿no? Por la... porque es una obra en verso. Siguiente oración. Vamos a hacer el 2 y el 3 a la vez, ya que hay un punto y coma, pero vamos a estar de acuerdo que son dos oraciones independientes, ¿no? Nituit, desinencia IT. El verbo es nito, por tanto esa U es una marca de tema de perfecto. Tercera del singular, del perfecto, de indicativo activo, verbo. Pero justo al lado tenemos reditur, desinencia tur, tercera del singular, del presente, de indicativo activo. Tenemos aquí un punto y coma. Y en el verso 3 tenemos decrescit, desinencia IT, tercera del singular, del presente, de indicativo activo. Y también tenemos fuit, que tenéis que recordarlo, tercera del singular, del perfecto, de indicativo activo, del verbo sum. 4 verbos en 2 versos, ¿eh? El siguiente paso va a tener que ser, evidentemente, buscar los nexos. Tenemos un cum al principio del segundo verso, que puede ser una preposición de relativo, pero bene es un adverbio derivado de un adjetivo, de bonus, bene. Por tanto, cum va a tener que ser una conjunción nexo. Va a introducir una oración de cum hasta el verbo, evidentemente, no puede avanzar más adelante porque después está el segundo verbo, que es una oración subordinada adverbial y, como es nituit, es un cum temporal porque, tengo poco espacio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque el verbo está en indicativo, por tanto, reditur será la oración principal, la segunda oración, ¿de acuerdo? La oración de reditur y la de decrescit tiene que estar delimitada, evidentemente, por el punto y coma. Y aquí tendríamos el fin de una oración principal. Perfecto. Y entre decrescit y fuit tenemos quae, que no puede ser nominativo plural, porque el verbo fuit está en singular, por tanto tiene que ser un pronombre relativo en caso nominativo singular, ¿de acuerdo? Y por supuesto introduce una oración subordinada de relativo hasta el punto. Si os dais cuenta, son 2 versos tremendamente interesantes. No ofrecen una grandísima dificultad, pero son dos versos tremendamente interesantes a un nivel de sintaxis, ¿verdad? Morfología, sol solis, nominativo singular. Océano, ablativo singular. Fueve, aquí lo he anotado yo, es un nominativo singular. Esta palabra es interesantísima. Ahora hablamos de ella porque es interesantísima. No puedo adelantar más. Modo, ahora hablamos de ella, de verdad. Adverbio completo circunstancial, plena, otro nominativo singular. Muy bien. Sintaxis. Sol, sujeto. Océano, completo circunstancial. Fueve, sujeto. Quae, nominativo singular, sujeto de la subordinada. Y plena, otro nominativo singular, verbo copulativo, atributo. Evidentemente, el antecedente de quae, al ser singular femenino, tiene toda la pinta que va a ser fueve, ¿verdad? Sobre fueve. Fueve es febe, que es la luna, lo que los latinos también interpretaban con semele. Fueve viene de... Ahora lo borro, pero es que tengo que escribirlo. Foibe, que es el griego para febe.
En griego, foibe es un femenino de la primera, foibes de la primera, eta temaneta tal cual, sin ningún tipo de dificultad, ¿verdad? ¿Qué hacen los latinos? Los latinos, en vez de coger el sustantivo y pasarlo a su primera declinación, lo que hacen es trasladar la primera declinación griega. De modo que las desinencias son las mismas, pero con grafía latina. Esto se llama declinación griega, existe, se da mucho en poesía, porque ya sabéis que los poetas son tendentes a poner muchas cosas en griego y demás. Y simplemente, en parte es como hacemos nosotros con el córner, con el penalti y todas esas cosas, ¿no? Simplemente pues las hacemos nuestras. Y la declinación es exactamente igual que el griego. Es decir, el acusativo por singular, por ejemplo, sería foibem. Una cosa pues interesante, ¿no? Cómo el griego pues influye en la declinación del latín, ¿no? A ver, podríais haberlo sacado por vosotros mismos porque foebe se aparece tal cual en el diccionario, aunque venga enunciado, es un nominativo singular, pero para sacar de problemas, pues yo he preferido curarme en salud y simplemente pues anotároslo. Es la luna, ¿no? Vamos allá, vamos con la traducción, porque todo está analizado morfosintácticamente, cierto. Podemos mantener sin ningún tipo de problema el orden de las palabras, ¿no? Cum bene sol nituit, empezamos con el nexo, por supuesto temporal, cuando sol, el sol, bene, nituit, brilló, bene con fuerza, ¿no? Con fuerza, coma, reditur, se vuelve, o se va, se vuelve, o vuelve, se vuelve, océano, al océano. Punto y coma. ¿Qué significa esto? Brilló es una acción pasada, por eso está en perfecto. ¿De acuerdo? Entonces no se refiere a que el sol brilla, sino que el sol ha dejado de brillar. Entonces, se podría traducir de una forma más libre cuando el sol deja de brillar con fuerza, se vuelve al océano. Es decir, cuando atardece, cuando anochece, ¿no? El sol, recordad, ¿no? De oriente-occidente, oriens de donde surge y occidens de donde muere, ¿no? El sol muere en el oeste. ¿Qué está en el oeste? Pues el mar, el océano Atlántico, ¿no? Pues a eso se refiere. Cuando el sol deja de brillar, pues se vuelve otra vez al océano. ¿Por qué se vuelve? Porque después vuelve a surgir, no del océano, sino del otro lado, pero bueno, se entiende, ¿no? En parte está relacionado con el nada puede durar eternamente, ¿no? Ni siquiera el brillo del sol. Punto y coma, seguimos. Fue de crescit, entonces el primero sujeto, o bueno, depende. Si queremos traducir por sujeto, empezar por el sujeto, podemos empezar por el sujeto y a continuación la oración de relativo, porque el antecedente es el sujeto. Entonces dejaríamos el verbo principal al final. Si no queremos dejar el verbo principal al final, pues podemos primero traducir el verbo principal y a continuación poner el sujeto, que es justamente lo que hace el latín. Al final tampoco es tan diferente a lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Porque al latín también le suena extraño ese espacio tan grande, en poesía por lo menos, ¿no? Entre el sujeto y el verbo principal. Vamos a mantener la estructura del latín aquí. Dicho esto, si traducís de una forma más rígida sujeto, complemento del nombre, ¿no? La de relativo, y a continuación el verbo principal, veréis que tampoco pasa absolutamente nada. De crescir es de crecer, menguar, ¿no? Mengua, Febe, Febe o la luna, ¿no? Podemos traducir por la luna sin problema. Coma, quae, que, la cual. Modo,
antes. Fuit plena. Estuvo llena. La diferencia entre traducir esto por ser o por estar está más que nada en el sentido. Vamos por partes. Podemos poner la luna, que antes estuvo llena, coma, mengua, sin ningún tipo de problema. Como veis, también en español lo admite sin ninguna dificultad. Sobre ser o estar, yo os aconsejo que echéis un vistazo a la traducción una vez la hayáis hecho y veáis cuál es la que mejor os pega. Es cierto que el verbo estar suele ser cuando no hay atributo, pero aquí hay atributo. Pero ser llena o fue llena no queda muy español, ¿verdad? Pues entonces esa tiene que ser vuestra pista. Vamos a acabar esto con el último verso. Tenemos un sí que entre paréntesis. Ahora explico por qué está entre paréntesis, pero bueno, lo podemos analizar sin problema, ¿no? El verbo fit, tercera del singular, del presente, de indicativo activo, es un verbo. No tenemos más verbos, por tanto la oración es simple. Empezamos con la morfología. Sic es un adverbio, significa así. Suele ser un introductor de oración. Y en español deberíamos mantenerlo así, ¿de acuerdo? Venus Veneris, de la tercera, es Venus. La diosa Venus, es curioso que esté en plural. Ahora vemos qué hacemos con eso. Genitivo plural. Feritas, de Feritas Feritatis, de la tercera, es un nominativo singular. Saepe es un adverbio, complemento circunstancial. Y ahora Lewis, porque Lewis es un adjetivo, es un nominativo singular. Sintaxis, Venerum es un complemento del nombre de Feritas, evidentemente, no debería ofrecer mucha dificultad. Feritas tiene que ser el sujeto y ahora Lewis, como es un nominativo singular y el verbo no es copulativo, tiene que ser un complemento predicativo. Aposición no puede ser porque no está entre comas y no está cerca del sujeto. Y atributo evidentemente no, porque el verbo no es copulativo. Traducción. Primero, sobre Venerum. Venus, Veneris debe ser singular normalmente, es decir, solo hay una Venus. Aunque, bueno, eso es relativo, ¿no? Los dioses romanos son como nuestro Jesús, o nuestra Virgen María, más bien como nuestra Virgen María, ¿no? Que es una nada más, pero hay 1000 representaciones. No es lo mismo la Esperanza de que Nuestra Señora de que la Virgen de, ¿verdad? Pues con, con los dioses romanos y griegos también pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero no es eso a lo que se refiere. Cuando un dios aparece en plural, muchas veces se refiere más al atributo del dios que al propio dios. Entonces, aquí no se debería traducir por Venuses, sino por el atributo de Venus. Venus es la diosa del amor. Entonces estos son los amores. Es complicado a este nivel llegar a esta situación, ¿verdad? Y más porque creo que en el diccionario no aparece Venus como amor de una forma así genérica. Pero bueno, para eso estoy aquí, para ayudar. Si habéis traducido por Venus, no pasa nada, es una cosa comprensible que hayáis traducido así y no os agobiéis. Recordemos, estos textos que yo pongo de vez en cuando pues son de ampliación porque me gusta torturar a mis alumnos. Ya sabéis. Sig, de este modo, Venerum Feritas, la violencia, lo salvaje, ¿verdad? La potencia, la potencia. Vamos a traducir por la potencia. La potencia Venerum de los amores. Fit, el verbo fio, se usa como pasivo de facio, lo pone en el propio diccionario. Es decir, es hecho, se hace en presente, ¿no? Se convierte. Y ahora, Aura Lewis. El verbo convertir en español necesita un complemento de régimen.
Por ejemplo, la bruja transformó al príncipe en un sapo. Convertirse en. Como el español exige ese complemento de régimen, nosotros no podemos traducir el complemento predicativo latino como un complemento predicativo español, porque es que exige ese régimen, ¿de acuerdo? Todo esto es simplemente para decir que no tengáis miedo ni ningún tipo de duda en poner la preposición en antes de poner un viento leve. Y ya aquí mi yo poético me obligaría a poner, a traducir una suave brisa. Porque ya sabéis que me gustan estas interpretaciones, ¿verdad? Y aquí estaría, es un precioso poema, es un preciosísimo poema. No es de ningún autor conocido, es decir, no tenemos aquí ni a Ovidio, ni a Catulo, ni a Propercio, ni a Tibulo, ni a ninguno otro que seguro me estoy dejando y que también será maravilloso en poemas de amor. No tenemos aquí a ninguno de estos, sino que esto que tenéis aquí, luego os mandaré un link para, para que le echéis un vistazo mucho más interesante. Esto que tenemos aquí es una inscripción. Es decir, un señor, una persona, lo dejó escrito en una pared en una casa de Pompeya. Impresionante, ¿verdad? Cómo algo tan bello, tan profundo y demás eh, puede haberse encontrado en un sitio pues tan simple, podríamos decirlo, ¿no? Y el mensaje es muy interesante, ¿no? Nada puede durar eternamente. Del mismo modo que el sol, una vez brilló con fuerza, se va de vuelta al océano. La luna, que antes estuvo llena, mengua. Ha puesto dos versos de ejemplo. De este modo, y esta es la conclusión, la potencia de los amores, es decir, ese amor del principio, ¿no? El crash tan fuerte que tenemos en un principio, con el paso del tiempo, sobre todo cuando no es correspondido, me atrevería a decir, ¿no? Se convierte en una brisa, en algo muy suave, en que casi ya no nos afecta, ¿verdad? Eso está muy relacionado, aquí como siempre, el mundo de las clásicas, el mundo del latín y del griego al final es un batiburrillo de referencias, ¿no? Esto también está relacionado, pues, cuando, por ejemplo, en el arte de amar, ya muchos habréis dejado de escucharme porque habréis visto la solución y habréis dejado de ver el vídeo. Pero bueno, no pasa nada, yo sigo hablando. Esto está relacionado con, por ejemplo, cuando Ovidio, en el Remedia Amoris, en la obra donde aconsejaba para quitarte esa feritas venerum, ¿no? Estoy enamorado hasta el tuétano de una mujer o de un hombre. Normalmente Ovidio, como siempre, víctima de su tiempo, ¿no? Y habla sobre el hombre que está enamorado de una mujer, ¿no? Lo que aconseja Ovidio en su Remedia Amoris es que se vaya, que huya todo lo que pueda y si es necesario que venda su casa y se vaya a la otra punta del mundo para olvidarse de ese amor. Que ya verás que pasados unos meses ese interés romántico, esas feritas, al final no es nada más que Aura Lewis y se puede convivir con ella. También es cierto que en el propio vídeo decía que tengamos mucho cuidado con no recaer, porque y esto también es muy interesante y lo deja caer el poema del que estamos hablando en los dos versos centrales, ¿no? Porque pone dos ejemplos muy interesantes, el sol y la luna, que son dos astros. Y pero claro, del mismo modo que el sol brilló con fuerza y se volvió al océano, y la luna antes estaba llena, pero ahora mengua, del mismo modo, el sol vuelve a aparecer, a brillar con la misma fuerza, y la luna, que antes estuvo llena y ahora mengua, volverá a crecer y volverá a ponerse llena. Es decir, daos cuenta toda la cantidad de chicha, de información que se le puede sacar a un poema tan pequeñito, ¿no? Tan breve. Incluso, si os dais cuenta, se nota que es una inscripción porque no tiene grandes ostentaciones lingüísticas. Las oraciones se encuentran facilísimo, un verso, una sola oración, el infinitivo va solo y actúa como un sustantivo en complemento directo.
Es una lengua muy simple desde un punto de vista morfosintáctico, pero aún así el contenido es tremendamente poderoso. Y ya cortaré aquí porque si no estamos hablando 2 horas y tenéis cosas que hacer. Seguid repasando morfología, hoy ha sido un poco más suave. Y mucho ánimo, abrazos digitales, hasta luego.